Un saludo, compañeros y tutor. En esta oportunidad vamos a hablar de las teorías de comercio internacional. Vamos a ver los ejemplos de Starbucks y de el país Colombia. En nuestro grupo está compuesto por Miguel Camilo Parra, Andrea Suárez. Lilia Grajales. Y Nicolás Acosta. Bueno, vamos a empezar con un resumen de lo que viene siendo este trabajo. Entonces, el propósito de la presentación es presentar o ejemplificar algunas teorías y conceptos del comercio internacional que las hemos aplicado a una empresa real. En este caso, escogimos a Starbucks. Es una empresa de origen norteamericano que tiene presencia en el país desde el año 2014 y en este momento cuenta con 23 tiendas en diferentes ciudades del país. El producto, el café que se vende, proviene de los agricultores que estaban ubicados en la zona cafetera del país. Es importante en este caso tener presente los conceptos que vamos a ejemplificar que están relacionados con el comercio internacional y pues vamos a aplicarlos a la empresa que hemos escogido. También vamos a hablar un poco de la ventaja competitiva que tiene Colombia frente a otros países en los cuales también está presente Starbucks. I'm going to talk about the international commerce. The purpose of this exposition is to illustrate with example theories and concepts related to international trades. And I know company which is the Starbucks. I was settled in Colombia in 2014, and since then around 23 stores has been opened. They've been used to break the coffee is produced in one of the most specialized regions of the country. The presentation is I am to show how international trade concepts are applied to the franchise operation in the country and the competitive advantage as has a benefit compared with other places where the brand has been set up. En este caso, pues, como nos presenta también la guía, vamos a hablar acerca de Starbucks. Starbucks llega aquí a Colombia como una franquicia, Estrella Andina SAS es quien compra la licencia Starbucks para poder hacer la comercialización de los productos aquí en Colombia. Entonces, en sí, detrás de Starbucks está la razón social, que es Estrella Andina. En este caso, Starbucks pertenece al sector secundario y terciario, ya que es productor, comercializador y brinda servicios B2C. En este caso, Starbucks lo que hace es comprar el café colombiano a agricultores que están ubicados en el eje cafetero, que también incentivan la producción de este. A su vez, pues ellos lo que hacen es vender de una vez el producto final al consumidor final, en este caso que es el cliente que se acerca a los locales a comprar simplemente el café, y por eso lo denominamos pues venta al por menor o B2C. El objeto social de Starbucks más que todo va enfocada a brindar valor a sus clientes, incentivando en sus empleados a tratar de realizar lo mejor posible sus labores y sus trabajos en las tiendas, ¿sí? Ellos, a comparación de otras tiendas en café aquí en Colombia, lo que hacen es tratar de poder generar una experiencia a cada uno de sus partners o stakeholders para poder hacer y entregar lo mejor posible el producto. En este caso también vamos a hablar acerca de algunos conceptos y teorías del comercio internacional que pues pudimos analizar en el material de estudio y también en otras lecturas apartes que pudimos leer. En este caso, como explicaba al comienzo, Starbucks llega a nosotros como franquicias, ya sea que digamos Estrella Andina como persona jurídica compra la licencia para poder comercializar sencillamente los productos, compra la producción y comercialización de los productos, en este caso,
como es las franquicias. Las ventajas de especialización se tratan más que todo sobre aprovechar el buen nombre del café colombiano, ya que esta es una buena ventaja para Starbucks, ya que en el 2014, cuando ellos llegaron, el eslogan de ellos fue no utilizar café estadounidense o de otros países, sino incentivar la economía colombiana comprando los diferentes sacos de café aquí a los agricultores, ¿sí? Entonces, en este caso, las ventajas de especialización es usando la buena producción y el buen nombre del café que se está usando en Colombia. Algunos casos ya más que todo a hoy en día, el siglo XXI, el uso del Internet como teoría del comercio internacional se usa mucho en el tema del marketing para tratar de expandir la marca, poder llegar a más clientes, ya sea en redes sociales, por difusión de marketing con compra de base de datos para hacer llegar información, uso de aplicaciones o uso de páginas web para que las personas tengan más acceso a la marca y poder conocer más acerca de sus productos. En la creación de ventajas competitivas, más que todo lo enfocamos aquí en Colombia y enfocamos muchos de los competidores que en este caso son OMA, Juan Valdez, Tostado y otros competidores, que en este caso la creación de ventajas competitivas, como anteriormente lo decía, es la creación de valor, que lo que en este caso hace Starbucks es crear experiencia del cliente por medio de la personalización de productos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a Starbucks, uno compra un café, un cappuccino o cualquier producto, siempre le escriben su nombre, le escriben una buena frase para el día, haciendo que la persona o el cliente tenga recordación de la marca durante el día e incentive también a seguir acercándose a los locales o a las tiendas. Sí, la economía a escala, en este caso, se trata de determinar la macroeconomía del sector a largo plazo, pero también se determina a corto plazo. En este caso, lo que se trata es tratar de hallar cuál es el precio unitario que va a ser a futuro con base a la fabricación que se está haciendo a hoy o también más adelante. Quiere decir esto que es tratar de hallar el costo de unidad que se producirá dependiendo de las buenos forecasts o buenos estados financieros que tenga la empresa a futuro. También esta economía a escala, la idea es que la empresa vaya creciendo a futuro, generando más demandas por medio de nuevas franquicias aquí en Colombia. La idea es que Starbucks para el 2020 trate de aumentar de 20 a 50 tiendas a finales del 2019 o a inicios del 2020. Teorías clásicas del comercio internacional. Teoría clásica de la ventaja absoluta, creada por Adam Smith, que hace énfasis en el libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente por medio de la ventaja absoluta. En el caso de Starbucks, comercializa e importa café desde Colombia a Estados Unidos, con lo cual genera incremento de riqueza en ambos países. En la teoría monetaria, a principios monetarios al intercambio internacional y sus efectos, y B, equilibrio de la balanza de pagos para establecer el equilibrio deseado. Starbucks debe tener presente estos principios monetarios debido a que comercializa su producto en más de 50 países, por ende debe estar con énfasis en el tema de la moneda de cada país. Digamos, en este caso, lo que nos
podríamos también tener en cuenta con Adam Smith es el uso del aprovechamiento de las riquezas del país. Cada país, en este caso, tiene una fortaleza en diferentes usos o producción de materias primas o commodities. En este caso, Colombia tiene el buen nombre o es conocido de uno de los mejores productores de café al mundo. Es por eso que, digamos, Starbucks lo que hace es usar el buen nombre del café colombiano para poder producir su café aquí en Colombia y a su vez también exportarlo de Colombia a Estados Unidos para tratar de impulsar la marca de ellos, sabiendo que pues, a los estadounidenses les agrada bastante el tema del café colombiano, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante también tener en cuenta la especialización del bien con mayor eficiencia, que en este caso es el café. En teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, los costos son relativos al intercambio y asigna las riquezas de una nación al sector donde sea más relativamente productivo. Hace unos días el gobierno colombiano autorizó incentivar la producción de café con una inversión de 1.000 millones de pesos. Igualmente la marca Starbucks hará donaciones para promover el cultivo y comercialización del café colombiano. En la teoría de Heckscher-Holling, los países se especializan en la importación de bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante. Es decir, para nosotros el café se produce de manera abundante, pues tenemos que enfatizarnos en comercializarlo a otros países. La teoría marxista sobre el comercio internacional, a pesar de ser libre comercio una estrategia capitalista, la clase obrera debe apoyarlo. Es decir, que nuestros caficultores deben apoyar las grandes empresas que lleguen a nuestro país para así ellos también seguir creciendo. Bueno, vamos a hablar un poco del desarrollo que ha tenido el comercio internacional a través de las diferentes épocas. Entonces, empezamos con el trueque, que era un tipo de intercambio que se realizaba en la antigüedad. Normalmente no se utilizaba ningún tipo de moneda porque no se había establecido para ese momento. Lo que las personas hacían era darle un valor a los objetos o las cosas que querían intercambiar y de esa manera, pues digamos que suplían las necesidades. Lo que no tenían o no podían producir, lo obtenían de otros pueblos que sí lo estaban haciendo. Posteriormente, en el siglo I antes de Cristo ya se empezaron a conocer las rutas comerciales, que eran rutas en las que las personas tenían que ir de diferentes países a otros para poder intercambiar los bienes que necesitaban, entre ellos comida, especias, telas, perfumes y joyas, a cambio de metales, vinos y aceites. Las rutas más reconocidas eran la ruta de la seda y la ruta de las especias. Posteriormente, entre los años 680 y 560 d.C., empezó a dársele un uso a los metales para poder darle un valor a las cosas que las personas quieran cambiar. Entonces, digamos que ahí el tema de darle una valoración subjetiva a la producción empezó a cambiar y ya empezaron a tasarlo por medio de las monedas. Ya en la Edad Media, entre el siglo V y XV, gracias a las cruzadas, empezó a darse una expansión más rápida del comercio. ¿Por qué? Porque, pues digamos que en ese momento los cristianos que buscaban como fortalecer sus creencias alrededor del mundo, tenían que moverse a diferentes lugares y para ello necesitaban moverse ellos, mover provisiones y mover armas. Entonces también eso favorecía en esa época el comercio. También entre esos siglos se dio inicio al feudalismo, que pues ya después de que
después de que empezaban a hacer las invasiones en Europa, pues ellos necesitaban proteger sus terrenos y empezaron a cerrarlos. Entonces había, digamos, como terratenientes o señores que tenían grandes extensiones de tierra. Ellos empezaban a delegarle la administración de esos terrenos a los vasallos y ellos a su vez a los siervos, que eran las personas que en realidad estaban generando la producción de la tierra. Entonces la idea de esa producción era que pudieran ser autosostenibles y digamos, la producción que excedía lo que ellos necesitaban para sobrevivir se pudiera comercializar. Y de esa manera también empezaba el capitalismo. Entre los años 1500 y 1700, también se vio como el nacimiento del mercantilismo, que lo que buscaba era intervenir la economía y controlar la moneda. Entonces ellos protegían los productos locales y evitaban que los productos extranjeros pudieran entrar o que tuvieran más acogida. Esto lo hacían por medio de barreras, en el caso los aranceles. Para 1700 y 1800, como contraposición al mercantilismo, se creó el liberalismo, que era pues unas políticas totalmente opuestas, donde se limitaba la intervención del Estado en la economía. Entonces, digamos que también se respetaba un poco más las libertades de las personas. Aquí en esta etapa es donde se empieza a ver también las teorías de la especialización en la producción, que fue nombrada anteriormente, y también se desarrolló el concepto de ventaja comparativa. Entonces, digamos que en este periodo se disminuían las importaciones de bienes y se aumentaba la exportación. Se reducían también los impuestos para poder incentivar esas exportaciones. O sea, la idea era como que todo lo que producían lo pudieran sacar fácilmente y todo lo que intentaba entrar tuviera como barreras para poder hacerlo. Entre 1820 y 1840 se dio la revolución industrial. Entonces, ¿qué fue en lo que favoreció esa revolución? Que empezaron a crearse muchas maquinarias y métodos de producción que aceleraban la creación de los productos. Y a su vez, para poderlos comercializar, pues tenían que crear los medios de transporte. Entonces, eso hacía también que ellos tuvieran que crear mercados diferentes, ver ese excedente que tenían, a dónde lo iban a llevar. Aquí fueron muy importantes los métodos de transporte que se inventaron, que fueron el ferrocarril, el barco y los autos, porque el uso de ellos obligó a la par a que también se construyera infraestructura para poder sacar los productos de un punto a otro. En 1860 se firmó el primer acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y Francia, que precisamente se hacía para eliminar los aranceles y las barreras comerciales. Y digamos que eso fue como el inicio de los acuerdos que empezaron a hacer en cuanto a comercio exterior. Después, entre 1800 y 1918, digamos que empezó la era del imperialismo, debido a que los países querían abarcar más territorios y poder explotar los recursos que tenían en esos territorios, pues empezó prácticamente una guerra por abarcar más territorio. Y bueno, y también eso desató la Primera Guerra Mundial. Después de cada guerra siempre hay un periodo que es de crisis, también lo hubo, pero digamos que empezaron a reponerse de esos hechos con una segunda revolución industrial en la que se empezaron a crear diferentes fuentes de energías y otros tipos de materiales que antes no se habían usado. Después de esa guerra, hubo un auge económico para las naciones que no se habían involucrado en la guerra. Entonces, ellos lo que hacían en ese momento era producir para los países que no tenían condiciones de poder hacerlo y que han quedado pues en muy malas condiciones después del conflicto. Entonces, en esta época, las dos naciones que digamos que estaban a la cabeza de la producción de los bienes que pueden necesitar los demás países eran Estados Unidos y Japón. Aquí ocurrió un hecho bien especial porque después de ese crecimiento de Estados Unidos, la gente tenía como
perspectivas muy positivas de lo que estaba pasando y ellos empezaron a buscar dinero para invertir en la bolsa. Tanto que, digamos que ellos invertían con plata que era prestada, pero digamos que no tenían controles en la bolsa o en ese momento en el estado para poder determinar que eso estaba pasando. Esa situación lo que ocasionó fue digamos que fue una caída de la bolsa porque los valores que ellos estaban cotizando no eran reales. Entonces, Estados Unidos tenía en ese momento también unas reservas muy grandes de oro y ellos se encargaban de hacerle préstamos a otras naciones. ¿Qué pasó? Pues con la caída de la bolsa en el 29, pues muchas naciones también empezaron a decaer. Y digamos que fue como la expansión de esa crisis en ese momento. Para el año 1933 se dio a conocer la teoría de Hecker-Holling, que fue planteada durante ese año y se basaba en la teoría inicial de ventaja comparativa que se había difundido por David Ricardo ya hacía varios años. Entre el año 39 y el 45 se dio la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió esto? Porque entre los países que estaban disputando los territorios estaba Alemania y no quedaron conformes con la distribución que habían hecho de las tierras. O sea, ellos habían perdido el territorio y lo que habían alcanzado a obtener antes de la Primera Guerra Mundial también se lo expropiaron de alguna manera, aunque pues no era de ellos. Entonces, esta inconformidad fue lo que causó la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento, Estados Unidos ya había empezado a apoyar económicamente a Europa para que se levantara pues de la crisis y digamos que de esa manera también podría como asegurar que no se iban a ir en contra de ellos en cualquier situación. Entonces, para ese momento también se crearon dos bloques económicos, la Unión Soviética y Estados Unidos, y eran los que en ese momento también como eran los pioneros en cuanto a producción y tecnologías de la época. Bueno, después de que se acabó ya la Segunda Guerra Mundial, empezaban a crearse organizaciones que empezaron a velar por ese tipo de situaciones, tanto controles económicos, porque ellos pensaban que en realidad ese tema de las guerras se había dado porque no había una legislación fuerte o por lo menos que fuera clara sobre el comercio internacional. O sea, si ellos hubieran tenido claro o hubieran tenido alguna legislación sobre que no podían simplemente llegar a colonizar territorios y apropiarse de toda la riqueza que puedan tener, ellos seguramente hubieran podido prevenir tanto la catástrofe pues, que fueron esas guerras en ese momento. Entonces, bueno, de ese proceso nacieron instituciones como la NAFTA, la EFTA, la Unión Europea, entre otras instituciones que velan por el bienestar de las naciones en ese sentido. Y ya aterrizando un poco la ubicación que estamos haciendo de la empresa, encontramos que en el año 71 fue cuando la primera tienda de Starbucks se abrió en Seattle, en Estados Unidos. Y después de eso fue que empezó la expansión de ellos también por diferentes países. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la pregunta que nos planteamos, que es si Colombia es un país competitivo. Para poder entenderlo un poco mejor, quiero citar lo que dice Edgar Alejandro en el texto de El papel de la ventaja competitiva en el desarrollo económico de los países. Él dice lo siguiente, él dice, para ser una nación exitosa en el comercio mundial se necesita que sus empresas logren ventaja competitiva, es decir, que ganen participación en el mercado, tanto nacional como internacional, en función de precios y de calidad, y por lo tanto que la economía logre un crecimiento económico sostenido a largo plazo. Entonces vemos que tal vez Colombia ha logrado eso, ¿no? Colombia ha logrado posicionarse a nivel mundial y ser reconocido como un productor de café de muy alta calidad. Es algo que pues ya hemos repetido durante esta presentación. Y bueno, ese trabajo tal vez se ha logrado muy bien, ¿no? Estamos muy bien posicionados, pero luego nos dice esta frase que ya leí,
que aparte de ganar la participación en el mercado a través de precios y de calidad, este crecimiento económico debe poder ser sostenido a largo plazo. Entonces ese es un tema que tal vez no hemos podido observar en Colombia. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en este tema específico del café en el sector primario. No hemos podido avanzar tal vez a un sector secundario como sí lo logró Starbucks, que es el ejemplo que hemos citado. Ellos vienen como una empresa extranjera a un país productor de café, logran penetrar el mercado colombiano y a pesar de que tenemos marcas como Juan Valdez, como Tostado, bueno, diferentes marcas acá, un OMA, ellos igual vienen y se posicionan y logran tener éxito. Hemos podido ver que han venido creciendo y se proyectan a seguir creciendo, a abrir muchas más sucursales por el modelo que han utilizado. Pero también, ¿por qué? Porque las personas están interesadas en ir a un Starbucks. ¿Por qué? Porque lo que hemos podido observar es que ellos no venden solamente el café, no es solamente el tema de ir y adquirir un producto que tal vez se puede adquirir en otros sitios, sino que ellos venden una experiencia completa y eso es lo que hace que ellos entren a ser parte del sector secundario y terciario. ¿Por qué? Porque es un bien intangible. Cuando uno va a un Starbucks y le dicen algo bonito, es algo que tú no estás pudiendo palpar, sino que es algo intangible, pero que sí es un bien para la persona. Entonces es desarrollar un concepto en el que ellos logran venderle esto a sus clientes, más allá del mero café. Entonces, esto tal vez es lo que debe desarrollar Colombia, esto es lo que debe desarrollar nuestro país, no solamente quedarse con el tema de ser productores y de estar en el sector primario, sino tal vez poder ir desarrollando estas cosas que a la larga van a fidelizar clientes. Y si fidelizamos clientes y se crea un voz a voz, pues entonces va a suceder lo que decíamos en esta frase, que va a haber un crecimiento económico sostenido a largo plazo. Eh, otra cosa que yo quería mencionar es que, bueno, es difícil que pueda de pronto pasar al sector secundario, de pronto con el tema de la tecnología. ¿Por qué? Porque el proceso de cultivo del grano hace que sea difícil poder desarrollar una tecnología que reemplace tal vez la mano de obra o, bueno, que haga que el proceso se vuelva más eficiente. Entonces, esto nos lleva a la siguiente parte que también está en el libro, que quiero citar textualmente, dice, esto pone un énfasis especial en el papel que debe desempeñar el Estado en el desarrollo de la competitividad nacional, ya que éste puede intervenir en la economía mediante políticas proactivas en vez de confiar en que la mano invisible hará su trabajo. Es decir, que el Estado juega un papel muy importante en que Colombia pueda ser competitivo a nivel internacional, como pues a través de las diferentes políticas que puede crear. Entonces, cabe resaltar, digamos, el ejemplo de Juan Valdez, que se han arriesgado, han emprendido, han ido a otros sitios y han hecho algo similar a lo de Starbucks, que es utilizar el buen nombre del café colombiano para poder establecerse y desarrollar una marca y poder crecer. Entonces, para concluir como esta incógnita y tal vez cerrar un poco más la idea, eh, Colombia puede ser competitivo, pero necesita de no solamente quedarse en el sector primario y decir vamos a llevar el grano y vamos a vender esto así básico, sino que pueda desarrollar productos que cubran tanto el sector secundario como el terciario y de esta manera entonces sí va a poder ser mucho más competitivo ya que cuenta con el posicionamiento previo del producto y pues es reconocido a nivel internacional. Entonces ahora nos vamos a mover a las conclusiones de todo el trabajo que les hemos expuesto. Pero Pues, digamos, para complementar una cosa acerca de
Si pues Colombia es competitivo, como lo estaba explicando Miguel anteriormente, y donde yace también la oportunidad del comercio exterior, como diferentes teorías lo explican, cada uno de los países se especializa en producción o tiene el beneficio de un commodity o el terreno o facilidad de transformación o producción. En este caso, lo que estamos haciendo es de que Colombia sí puede ser un país competitivo, no solamente por la producción de café, sino que Colombia también se destaca, por ejemplo, por la producción de carbón, producción de aguacate, producción de diferentes commodities y también de diferentes productos a exportar. Entonces, eh, como hay países que sí son especializados en diferentes temas de exportación, ahí es donde nace la importancia del comercio internacional. Si un país no es especializado o no sabe acerca o no tiene la oportunidad de producción de café, como por ejemplo en este caso Estados Unidos, lo que nosotros hacemos es exportar el café a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos, que posiblemente se especializa, por ejemplo, en la transformación de petróleo, nos envía a nosotros combustible ya transformado, hecho ya en gasolina o en gas o en diferentes cosas, ¿sí? Ya sea también con la Unión Europea, nosotros también podemos exportar carbón, ellos nos pueden también importar a nosotros tecnología, en Asia nosotros podemos eh, exportar materia prima como es el cobre, desechos industriales, desechos reciclajes para la producción de tecnología, así como ellos también ya nos envían la transformación de esa materia prima. Es ahí donde nace el tema del comercio internacional para mirar las facultades que tiene cada país para la producción o transformación. En este caso también, como lo mencionaba Miguel, si Colombia es un país competitivo como lo está haciendo Juan Valdés pues ya llega a Estados Unidos, no solamente con la producción del café, sino también con la transformación. Ellos lo que hacen es algo parecido a lo que hace Starbucks aquí en Colombia, sino que ya llegan con el buen nombre del café colombiano a Estados Unidos. Saben que a los extranjeros les llama bastante el tema, les gusta y les llama la atención el, el simple hecho de que diga un empaque café colombiano. Sí, Juan Valdés entonces en este caso se aprovecha de ese eslogan, del eslogan pro café, pro cafeteros, para poder incentivar ese producto y que ellos empiecen a expandir su marca. ¿Sí? De igual forma, otros ejemplos en la línea de tiempo para el tema de si Colombia puede ser un país competitivo o no, muchos de los países que han sufrido crisis económicas han tenido eh, por decirlo así, un auge después de esa crisis económica en el tema de un buen crecimiento económico, ya que la necesidad los obliga a la transformación de sus propios productos. Un ejemplo es después de las guerras mundiales, como los fueron Alemania, Inglaterra, Japón. Ellos después de esas crisis económicas que se dieron de cada guerra, lograron resurgir, por decirlo así, de todos los escombros, de todos los problemas económicos que tuvieron y ahorita, hoy en día, son países que son potencia mundial. Es claro que Colombia es un país que pues está en etapa de subdesarrollo, en el cual nosotros estamos pasando de ese sector primario a un sector secundario, que la idea es la transformación de nuestras propias materias primas. Sí, en este caso dejo a Miguel para que termine con las conclusiones. All right, so we're going to move on to the conclusions now. So the first one, through the development of this exercise, we identified what international trade is, its different theories, and how important they are for a company, in this case, for Starbucks. So
We did the analysis of this example, and we identified what they are applying from the different theories, which is really important. As we explained before, I mean, the way that they were able to penetrate in our market, Colombia being a coffee producer. The second one, we also understood the comparative advantage theory, and we were able to identify it in the example of Starbucks, as I mentioned before, since they have introduced their brand in a country that produces coffee because of that advantage in their business model, as we mentioned before. The third one, through the documentation of the international trade timeline, we had a better point of view of the development of this activity over the years, being able to observe how the different theories have emerged and how they have been applied. So this part is really important, since with the history, we were able to understand why things work the way that they are working right now. And that's really important for this specific topic, for this subject. So that was a really good part of this exercise. And we're gonna move on to the last one. So last but not least, the last conclusion that we have, if you can help me, Nicolas. Move to the last part, please. To the last, thank you. So we were able to analyze the case of Colombia to identify if it is a competitive country, specifically in the primary sector of the industry, that is the strongest area that it has, since it is internationally recognized as one of the best coffee producers. As Nicolas mentioned before, we have different products, but this one is like the most recognizable one in the different countries. Of course, we export flowers, we export different things, but for this specific case, we recognize that we are still working in the primary area, in the primary sector, but it is necessary to move on to the second one. And so, well, that'll be it for the conclusions. It's been a pleasure to be here explaining the topic. Is really interesting. It was a really good experience, and we hope that you enjoy it the way that we did it, and that you understood and that you learned something new. Thank you very much.